Ok. Resulta que hoy vamos a ver un tema que se llama dilatación térmica. ¿Qué significa esta palabra dilatación? ¿Quién me quiere responder? Pues, profe, así como que, o sea, que le diga qué es, pero No, pues como lo por que se fin, le venga a la mente, sí. bueno, es como cuando algo se expande O se... Sí, ¿y cuál es lo contrario de o sea, expandirse? como que se acopla. Se contrae. Exacto. Exacto. Bien, bien, David. Bien, David, bien, Beltrán. ¿Listo? Entonces, resulta que todos los materiales o todas las sustancias o todas las, bueno, en general todo tipo de material, ¿sí? Eh, puede tener un cambio, ¿sí? A partir de su cambio de temperatura, ¿sí? Ya sea que aumente la temperatura o sea que disminuya la temperatura de ese material, ¿sí? Todos esos materiales pueden tener también un cambio, ¿sí? Digamos que a grandes rasgos, en la parte macroscópica, es decir, lo que nosotros podemos visualizar, los cambios son muy pequeños en realidad, ¿sí? En todos los materiales, debido a que esa dilatación que puede sufrir el material es muy pequeña, ¿bien? Pero en general cuando yo caliento un material o cuando enfrío un material, él tiende a cambiar su tamaño, ¿bien? Es decir, o se contrae, es decir, se contrae o se expande por el contrario, ¿listo? Eso va a depender de la temperatura que está cambiando, ¿bien? Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo macroscópico o un ejemplo que nosotros conocemos, Melissa, la cámara, porfa, gracias. Profe, la Eh, tengo prendida. ahora sí la aprendiste, por eso digo que está aprendida. Eh, por ejemplo, las estructuras de los puentes, cuando un ingeniero como tal está construyendo o está generando un plano de un puente, debe de tener muy en cuenta de que por efectos del sol, por efectos del calor que puede sufrir el material con el que está construyendo el puente, ¿sí? Él se va a expandir o se va a contraer. ¿Listo? Porque si eso no se tiene en cuenta, entonces puede llegar el punto en que pase lo del puente de Chirajara, ¿sí? Que por obra y gracia del Espíritu Santo se cayó, ¿cierto? Porque pues no se tuvo en cuenta eso. ¿Bien? Listo. Eso es algo, pues, digamos, como en general que hay que tener en cuenta en este tipo de materiales. ¿Bien? Eh, existen tres tipos de dilatación. ¿Sí? Está la dilatación lineal, está la dilatación superficial y está la dilatación volumétrica. Ve, pero una pregunta, Señor, que no tiene nada que ver con el tema, pero dime. creo que pues no sé si será verdad, pero le pregunto si usted sabe algo. Si quieren cerrar el puente de la línea, Sí, al parecer como que lo volvieron a cerrar por un problema que ¿por hubo. qué? No sé Entonces, exactamente ¿para qué qué, lo ¿Qué abren? problema, profe? no sé qué problema sería el que hubo. Hay que leer un poquito, no sé, no lo he investigado la verdad, pues no, porque yo la verdad desde el principio nunca creí en ese. Bien, entonces tenemos esos tres tipos de dilatación: lineal, superficial y volumétrica, ¿sí? Recordemos entonces que cuando yo hablo de algo lineal, ¿cierto? Es porque está en una sola dimensión, entonces puedo hablar, por ejemplo, de un tubo. ¿Sí? Ya vamos a explicar cada una, ¿listo? ¿Sí? Cuando yo hablo ya de una superficie, ¿bien? Entonces yo ya estoy hablando de que tengo un área, ¿cierto?
Recordemos que yo en un tubo, entonces simplemente, digamos, por acá está pasando algo, ¿cierto? En una sola dimensión. Puede ser lineal horizontal o puede ser lineal vertical. Listo. Ya en 2 dimensiones, pues sí está pasando en 2 dimensiones. Entonces yo ya hablo del plano cartesiano, ¿cierto? Y cuando hablo de 3 dimensiones, puedo hablar, por ejemplo, de que algo está pasando dentro de un cubo, no sé, ¿sí? Ya estoy hablando de que es algo que está sufriendo un cambio de temperatura, ¿sí? En 3 dimensiones, ¿bien? Entonces vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? Cada una de ellas tiene una sola pequeña diferencia, ¿listo? Que es el coeficiente de dilatación. Eso es lo que cambia prácticamente en todas, ¿listo? ¿Sí? Y que en cada una, como les digo, en la primera hablo de una longitud, ¿sí? En la segunda hablo de un área, ¿sí? Es decir, aquí estoy hablando de algo en metros, por ejemplo, aquí estoy hablando de algo en metros cuadrados, y aquí estoy hablando de un volumen, es decir, algo en metros cúbicos, ¿listo? Entonces vamos a hablar de la dilatación lineal. Entonces, esta se presenta cuando este sólido, cuando cuando este sólido, cuando este material cambia su temperatura en una sola dimensión, como les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, hablemos del tubito que les estaba diciendo. Pongamos que yo tengo este tubo, ¿sí? Resulta que si yo caliento el tubo, vamos a hablar de que este tubo inicialmente tiene una distancia o tiene una longitud L, la voy a poner L, ¿sí? Y resulta que cuando yo le genero un cambio de temperatura, cuando se genera un cambio de temperatura, si yo lo caliento, por ejemplo, entonces él ya no va a tener esa misma longitud L, sino que va a cambiar su longitud, ¿sí? Entonces, ya la longitud L va a ser toda esta. Entonces, él va a tener un cambio. Acuérdense que el cambio lo represento con esta letra griega, ¿sí? Llamada delta. Esto es un cambio. Entonces hay un cambio de longitud. ¿Bien? Y obviamente, pues como les digo, hay un cambio de temperatura, ¿sí? Porque pues él inicialmente, digamos, estando en esta longitud, tiene una temperatura inicial, le va a llamar temperatura sub cero, y en esta otra, pues cuando cambió o cuando se dilató, entonces tiene una temperatura final. ¿Listo? Bien. Y en la longitud lo mismo, entonces esta longitud es una longitud inicial y esta es una longitud final. ¿Bien? ¿Por qué quiero que tengamos en cuenta eso? ¿Sí? Porque pues viene el tema de que ese cambio de esa longitud, o para yo conocer ese cambio de esa longitud, ¿sí? Yo necesito entonces saber, por ejemplo, la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Ese es el cambio de la longitud. Y el cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Por lo tanto, perdón. Por lo tanto, la fórmula de la dilatación lineal, bueno, y hay que tener en cuenta de que cada una de esas dilataciones, o cada uno de esos materiales, perdón, tiene un coeficiente de dilatación diferente, ¿sí? Yo les voy a mandar una tablita, ahora se las mando por el grupo, donde van a estar los coeficientes de dilatación, ¿sí? El coeficiente de dilatación lineal lo vamos a llamar alfa, ¿listo? Bien. Y eso va a ser una constante según el material. ¿Sí? Sino que esos coeficientes de dilatación son muy pequeños, son alrededor de algo 10 a la menos 5, ¿sí? Cuando yo hablo de 10 a la menos 5, estoy hablando de algo muy pequeñito. ¿Listo? Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar para la dilatación lineal es que el cambio de la longitud
va a ser igual a el coeficiente de dilatación multiplicado por su longitud inicial y multiplicado por el cambio en la temperatura. ¿Listo? Bien. Ahí lo único que es constante sería este coeficiente, ¿listo? Bien. ¿Claro está ahí? Profe, ¿cómo es el coeficiente por la longitud inicial y Entonces, el este es cambio de temperatura? exacto, coeficiente de dilatación. Esta es la longitud inicial. Y este es el cambio de temperatura. Tengan en cuenta que el cambio de temperatura es lo mismo que decir temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Preguntas. ¿Ninguna? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Profe, temperatura final es lo mismo que qué. No, el cambio en la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso ya lo habíamos dicho por acá. ¿Listo? Ojo, esto es cambio, ¿listo? Cuando yo les ponga un triangulito, esto no es una A, esto es un triangulito, que es una letra griega llamada delta, ¿listo? Bien. Profe, a uno siempre le dan la temperatura final y la temperatura inicial. No, yo les puedo pedir por el contrario. No, les puedo decir, por ejemplo, digamos que nuestra fórmula es esta, ¿listo? ¿Sí? Entonces yo les puedo decir, vean, permítame un momentito. Listo. Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, vea, tenemos la longitud final y la longitud inicial, ¿sí? Obviamente el coeficiente lo vamos a tener porque ese coeficiente es una constante que ya está, o sea, que experimentalmente obtuvieron los científicos, ¿cierto? Y les puedo dar la temperatura inicial. Y les puedo decir, halle la temperatura final. Entonces usted tiene que venir a mirar cómo despeja la temperatura final de toda esta fórmula, ¿sí? Sabiendo que el cambio en la temperatura es lo mismo que decir temperatura final menos temperatura inicial. Y sabiendo que el cambio en la longitud es longitud final menos longitud inicial, ¿sí? Vamos a verlo mejor por un ejemplo, ¿listo? Acá, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Dice una barra de aluminio Lo que sí siempre les voy a decir es de qué material está hecho, ¿sí? Porque como les digo, el coeficiente de dilatación va a depender del material, ¿sí? Tiene una longitud de 12 metros a 18 grados centígrados. Perdona la letra, está como raro esto. Dice, determine A, la variación o el cambio de longitud, le voy a poner así, ¿sí? Si incrementamos la temperatura de la barra a 40 grados Celsius. Hay otra pregunta, pues no la voy a copiar todavía. Dice,
cuál es la longitud final de la barra. ¿Listo? Bien, entonces tenemos este primer punto. Nos dice, halle el cambio en la longitud si se incrementa la temperatura de la barra a 40 grados centígrados. Entonces vamos a mirar qué tenemos de ahí del ejercicio. Nos dice, una barra de aluminio presenta una longitud de 12 metros. Ah, tenemos la longitud inicial, que vale 12 metros. Y nos dice que está a 18 grados centígrados, o sea que tengo la temperatura inicial también a 18 grados centígrados, ¿cierto? Y nos dice que van a aumentar la temperatura a 40 grados, o sea que tengo también la temperatura final que va a ser de 40 grados. ¿Sí o no? Nos están pidiendo el cambio en la longitud, o sea, nos están pidiendo cuánto vale delta L. Esto es lo que no sabemos, ¿sí? Ah, o sea que tengo, el cambio en la temperatura ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Cómo lo hallo, David? Con el cambio de la temperatura inicial y la final, profe, algo así. Ajá, y entonces, ¿qué 18 hago? menos 40. No, acuérdense, Lo tiene que sumar. final menos inicial. sumando. No, si es restando, pero es final menos inicial. ¿Listo? 40 menos 18. Exacto, entonces temperatura final menos temperatura inicial, o sea, 40 grados menos 18 grados. O sea que tengo que el cambio en la temperatura fue de 22 grados. Ah, ya tengo todo completo para poder utilizar la fórmula. Acuérdense que la fórmula me decía que delta L es igual al coeficiente, que ya se los voy a dar, de dilatación por la longitud inicial que la tengo, ¿sí? Y por el delta de temperatura que también lo tengo. Ah, o sea que yo tengo, resulta que el coeficiente de dilatación del aluminio, recuerden que estamos hablando de aluminio, es 24 por 10 a la menos 6. Ese coeficiente de dilatación, ¿sí?, se da en grados centígrados a la menos 1, ¿listo? O mejor aún, pongámoslo así para que no se confundan. Así aparecen los libros normalmente, grados centígrados a la menos 1, pero eso es lo mismo que decir 1 sobre grados centígrados, ¿listo? Les voy a decir por qué pues es mejor escribirlo de esta manera que lo estoy escribiendo acá. Porque resulta que ahora yo tengo que multiplicar eso por 12 metros, que es la longitud inicial, y por 22 grados Celsius, que es el cambio en la temperatura. Ah, ¿por qué me sirve escribirlo así mejor? Porque así no me confundo y yo sé que grados Celsius lo puedo eliminar con grados Celsius. ¿Sí ven? Ojo, si yo tuviese grados centígrados a la menos 1, también puedo eliminarlo, ¿listo? Pero es para que de pronto no se confundan, ¿bien? ¿Sí? Ah, entonces miren que ya sé que haciendo esta multiplicación me va a dar ese cambio en la longitud en metros, que me ayuda con ese cálculo. Ya uno. ¿Alguien lo está haciendo? Yo, pero no sé cómo poner el 1 sobre A. No, eso no necesita ponerlo. Profe, yo lo hice, pero pues no sé si estará bien. ¿Cuánto le dio? 6.336 por 10 a la menos 3, creo. 6,3 por 10 a la menos 3. A ver, yo miro si es. Sí, señor. Está bien. Sí, pero a mí tengo igual. ¿Sí? Ojo. ¿Eso es delta de qué? Eso es el delta L, o sea, el cambio en la longitud. Acuérdese que eso está en metros. Pero uno puede poner la L normal. Pues es para que no se confundan, porque más adelante vamos a utilizar esa L normal para otra cosa. Ah, bueno.
Bien. Pero sí, si la quiere poner normal, no hay problema. Bien. Ojo, esto es lo mismo que decir 0,0063 metros. ¿Listo? Entonces miren que ese cambio que obtuvo esa barra de aluminio fue algo muy pequeño, pero se dilató, o sea, cambió su tamaño. ¿Sí? O sea, eso equivale aproximadamente a 0,63 centímetros. ¿Listo? O sea, ni siquiera un centímetro completo. Pero pues hubo un cambio, ¿sí? Entonces miren que todos los materiales tienen ese proceso, ¿sí? Cuando se aumenta o cuando se disminuye la temperatura, entonces aumenta o disminuye su tamaño, ¿sí? Ahora, la pregunta B nos dice, ¿cuál es la longitud final de la barra? Ah, pues entonces recordemos que ese delta L es igual a la longitud inicial, a la longitud final, perdón, menos la longitud inicial. Ah, yo necesito cuál fue la longitud final. Ah, entonces despejo de allí. Yo sé que la longitud final es igual al delta L más la longitud inicial. ¿Sí? ¿Sí ven por qué? Pues simplemente despejar. ¿Listo? O sea, pasé la longitud inicial que está restando a sumar al otro lado. Eso fue todo lo que hice. ¿Listo? Ah, entonces tenemos que la longitud final es igual a ¿qué? Al delta de L, o sea, el cambio en la longitud, que fue 0,0063 metros, más la longitud inicial, que fue 12 metros. O sea que esto es igual a 12,0063 metros. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, eso es todo. Esa es la dilatación lineal. ¿Listo? Pero ojo, es manejar la ecuación, ¿no? O sea, aquí lo importante es manejar la ecuación, porque yo de esa ecuación les puedo pedir cualquier cosa. Incluso les puedo pedir cuál es el coeficiente de dilatación de tal material. ¿Sí? Si teniendo, o sea, yo obviamente les doy los otros datos, ¿cierto? Pero entonces es que ustedes puedan manejar, puedan despejar, digamos, de esa ecuación lo que necesiten. ¿Listo? Las otras dos ecuaciones que vamos a ver son muy parecidas. ¿Qué cambia? Que ya no vamos a hablar de una longitud, sino que vamos a hablar de un área, y que en la otra no vamos a hablar de un área o de una longitud, sino que vamos a hablar de un volumen, ¿sí? Y el coeficiente de dilatación es diferente. ¿Bien? Iba a preguntar algo, Andrés. No. Listo. Bien, entonces vamos a hablar de... Señor. Vamos a ver las otras dos dilataciones en la misma clase. Sí. Dilatación superficial. Como les digo, son muy Profe, ya que el taller del jueves es de las 3 dilataciones. Sí. Son ejercicios sobre eso. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí ya no vamos a hablar de un tubo, sino que vamos a hablar de un área, ¿sí? Digamos que el área más conocida normalmente es el área de un cuadrado, de un rectángulo, ¿sí? Pero entonces aquí lo importante es hablar de un área, es decir, ya no va a haber solo cambio en una sola dimensión, ¿sí? Ya sea horizontal o vertical, sino que va a haber cambio en las dos dimensiones. Es decir, miren que acá inicialmente le voy a poner a este X sub 0 y a este Y sub 0. ¿Sí? Ah, pero entonces si se dilata un poco el material, entonces ya va a haber un cambio. ¿Sí? Supongamos que esta parte de acá, ¿sí? Es esta misma de acá. ¿Sí? Entonces miren que ya el cambio estuvo acá en X, o sea, ya esto va a ser un X final, porque ya va a estar más grande que el X sub 0, acuérdense que el X sub 0 iba hasta acá, esta parte. ¿Sí? Y va a haber un cambio también en la parte de la altura. ¿Sí? Entonces miren que Y sub 0 iba hasta acá, y esto va a ser ya un Y final. ¿Listo?
¿Sí queda claro? O sea, ya el cambio no va a estar en una sola dimensión, sino que va a estar en las dos dimensiones, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, de un vidrio, ¿sí? Cuando yo caliento un vidrio, digamos que de una ventana, por ejemplo, ¿sí? Sin tener en cuenta el espesor, ¿sí? Solo teniendo en cuenta el área del vidrio, ¿sí? Si digamos yo caliento el vidrio o enfrío el vidrio, pues ese vidrio va a tener como un cambio como tal, ¿listo? Bien. Preguntas hasta ahí. Ninguna, listo. O sea que aquí ya no vamos a hablar de un delta L, sino que vamos a hablar de un delta A, o sea, un delta de área, un cambio en el área, ¿sí? Entonces recordemos que los cambios siempre van a ser la parte final menos la parte inicial. Ah, o sea que va a ser un área final menos un área inicial. Ojo, tengo que tener en cuenta la forma, la forma que tengo del material, ¿sí? Porque si yo estoy hablando de una forma circular, yo no voy a hallar el área del círculo con el área del cuadrado, con el área del rectángulo. Yo tengo que mirar de qué forma o en qué forma tengo el material, ¿listo? Es como para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Ahora, entonces seguimos hablando del cambio en la temperatura. Eso no cambia, es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y ya vamos a hablar de que el coeficiente de dilatación lineal se llamaba alfa, ¿sí? Ahora, el coeficiente de dilatación superficial se va a llamar beta, ¿sí? Esta es otra letra griega, la segunda letra griega del alfabeto griego, ¿sí? Y va a ser igual a 2 veces la dilatación lineal, ¿sí? Bien. A eso equivale como tal el coeficiente de dilatación. Este es el coeficiente de dilatación superficial. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Nuestra fórmula para la dilatación superficial va a ser igual al delta de área. Acuérdese que en la lineal habíamos hablado de un delta de longitud. Entonces, delta de área va a ser igual al coeficiente de dilatación superficial multiplicado por el área inicial y multiplicado por el cambio en la temperatura. Entonces, voy a ponerles acá, cambio en el área. Este es el coeficiente de dilatación. Este es el área inicial. Y este es el cambio en la temperatura. ¿Sí veo que es muy parecida? El área inicial no se puede poner ahí. Sí, no hay problema. Pues desde que usted lo entienda, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo lo pongo así. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. No, señor. No, profe. Bueno, entonces vamos a terminar esta llamada y vuelven a ingresar por el mismo link. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula de la dilatación superficial. ¿Ven alguna diferencia? ¿Sí? O sea, las diferencias, como les dije, es el coeficiente que cambia. Recordemos que ese beta que tenemos ahí es 2 veces alfa, ¿sí? Es decir, yo para poder, o sea, para poder hallar el coeficiente de dilatación superficial, simplemente me dirijo al coeficiente de dilatación lineal y lo multiplico por 2, ¿listo? Y el que ya no estamos hablando de una longitud, sino que estamos hablando de un área. Preguntas hasta ahí, ninguna, ¿cierto? Me dijeron ahora. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nos dice que una lámina de cobre tiene 7 centímetros cuadrados de área.
a 18 grados centígrados. Nos preguntan qué área tendrá al aumentar la temperatura a 60 grados. Entonces, ¿qué área tendrá al aumentar la temperatura a 60 grados? ¿Sí? Ay, perdón. Ah, bueno, entonces, ¿qué tenemos de ese ejercicio? ¿Quién me quiere decir? Recuerden que estoy sacando nota de participación. Tenemos la temperatura final, la temperatura inicial, Listo. Entonces, ¿cuál es la temperatura inicial? 18 grados, 18 grados. ¿Y la final entonces cuál es? 60 grados. 60 grados. ¿Qué más tenemos? El área inicial también, Ah, el área inicial. ¿Cuánto es? 7 7 centímetros. centímetros cuadrados. Y pues tenemos entonces el coeficiente de dilatación, que recordemos es 2 veces alfa. Resulta que el coeficiente de dilatación del cobre, ¿sí? Entonces es 2 veces por el coeficiente lineal de dilatación del cobre, que es 16 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Recordemos que esto está en 1 sobre grados Celsius. ¿Listo? Quiere decir que S beta va a ser igual a 32. Ah, perdón, hágale. Me dice cuándo ya. Listo. Esos 16 por 10 a la menos 6, ¿qué? Acuérdese que es 1, o bueno, como usted lo quiera poner, es grados centígrados a la menos 1. ¿Sí? Profe, Señor. esos 16 es lo que vale el cobre. Eso es 16 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Es la coeficiente de dilatación lineal del cobre. Listo. O sea, es este alfa. Como les digo, yo esa tabla se las mando ahora más tardecito. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos que ese beta va a ser igual a 32, porque acuérdense que lo multiplicamos por 2, por 10 a la menos 6. ¿Cómo lo prefieren entonces? ¿Grados centígrados a la menos 1 o 1 sobre grados centígrados? Es 1 sobre grados centígrados, profe. Ok. Sí, uno... Sí, profe. 1 Sí, sobre, también. sobre grados centígrados. ¿Listo? El que lo quiera poner de la otra manera no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bien. Ah, bueno, entonces ya tenemos todo para poder aplicar ¿sí? Para poder aplicar como tal perdón, se me fue. Para poder aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces recordemos la fórmula nuevamente. Ah, es delta de área, o sea, el cambio en el área va a ser igual a beta por el área inicial por el cambio en la temperatura. ¿Sí? Ah, o sea que ese delta de área va a ser igual a ¿qué? A 32 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, ¿cierto? Que multiplica al área inicial, que fue de 7 centímetros cuadrados, y a su vez multiplicado por el cambio en la temperatura. ¿Sí? No lo hice aparte, lo voy a hacer ahí mismo en la fórmula. Recordemos que el cambio en la temperatura es la temperatura final, que es 60 grados, ¿cierto? Menos la inicial, que es 18 grados. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Quién me ayuda con ese cálculo? 32 grados por... Listo, no, eso es- perdón, todo. Lo voy a escribir, 32 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, multiplicado por 7 centímetros cuadrados,
multiplicado por 42 grados. Recordemos que grados con grados lo cancelo. ¿Y cuánto me da eso ahora sí? Profe, a mí me dio 9.408 por 10 a la menos 3. Bien, ¿sí? Entonces el delta de área va a ser igual a 9 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y eso me da en centímetros cuadrados, ¿sí? Lo voy a escribir mejor, entonces así 0,009 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces miren que ese cambio en el área tampoco es muy grande, eso es algo muy pequeñito que nosotros de pronto hasta ni logramos ver, ¿sí? Pero al final nos está pidiendo es el área final, o sea, ¿cuánto es el área final? ¿Sí? Entonces recordemos que el delta de área es igual al área final menos el área inicial. O sea que el área final es igual al delta de área más el área inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da eso? O sea que el área final es igual el delta de área que fue 0,009 centímetros cuadrados más 7 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que esto me da 7,009 centímetros cuadrados. Ese es el área final de esa tablita o de esa lámina de cobre. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna. Bien. Entonces vamos con la última. Profe, un momento, copio el final. Claro que sí. Pues, listo, gracias. Perfecto. En la última hay que tener en cuenta algo. ¿Bien? Resulta que en la última, que es la dilatación volumétrica, entonces, recordemos nuevamente que ya no estamos hablando de un tubito o no estamos hablando de una lámina, sino que estamos hablando de algo en 3 dimensiones. Vamos que lo más representativo en 3 dimensiones es un cubo, ¿cierto? Entonces ya estoy hablando de que ya tengo es algo en 3 dimensiones, o sea que el cambio como tal se da en las 3 dimensiones, entonces ya voy a tener algo más grande, ¿cierto? Pues ahí más o menos. ¿Sí? Ya voy a tener algo más grande cuando lo caliente o más pequeño de pronto cuando lo enfríe, ¿sí? Recuerdo, vuelvo y les repito, esos cambios como tal no son algo que nosotros logremos ver tan fácilmente, ¿sí? Pero se dan, ¿sí? Y hay que tenerlos en cuenta de pronto, pues, como les digo, por ejemplo, en la construcción de un puente, ¿sí? Bien. Ahora ya no estamos hablando entonces de un área, ya no estamos hablando de una longitud, sino que estamos hablando de un volumen. ¿Sí? O sea que ya no voy a hablar de un delta L, o ya no voy a hablar de un delta de área, sino que voy a hablar de un delta de volumen. ¿Sí? Y ese delta de volumen pues va a ser lo mismo, el volumen final menos el volumen inicial. Sigo hablando del mismo delta de temperatura, se no cambia, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Ay, perdón, yo estoy poniendo cero. ¿Sí? Y seguimos hablando, acá vamos a hablar del mismo beta que hablamos en la parte superficial. ¿Sí? Una pregunta, que pena interrumpirlo. Señor. A lo último, que usted se equivocó colocándolo ahí, si nosotros colocamos una ahí por accidente, ¿quedaría mal el ejercicio? No, no hay problema. Con que usted entienda de que esto que está poniendo acá es temperatura inicial o que está poniendo acá volumen inicial, está bien, no tengo ningún problema, ¿sí? Usted le puede poner I, le puede poner O, como lo quiera poner, pero que usted entienda de qué es lo que está haciendo, ¿listo? Bien.
Ok. Aquí en el volumen, perdón, en la dilatación volumétrica seguimos hablando de beta, pero ya ese beta no va a valer 2 veces, sino que va a valer 3 veces la dilatación lineal de los materiales, ¿sí? Bien. Y otra cosa a tener en cuenta, ¿bien? Y es que aplica para materiales en sólidos, ¿sí? Si yo voy a hablar de un líquido, porque eso también puedo estar hablando de la parte líquida, hay una tabla diferente. Ese beta también es especial, ¿listo? Esa tabla también se las mando, ¿sí? Puedo estar hablando, por ejemplo, del alcohol, de la gasolina, de la glicerina, del mercurio, cuando están en su fase líquida, ¿sí? Entonces hay una dilatación volumétrica para esas sustancias, ¿listo? Entonces, este 3 alfa que estoy acá poniendo es para sólidos. Los voy a poner por acá aparte para líquidos. Beta tiene su tabla. En la parte volumétrica, ¿sí? En la parte superficial sí es 2 alfa, ¿listo? Pero en la parte volumétrica esto tiene su connotación importante, ¿listo? Claro. ¿Alguna pregunta? Bien. Profe, Señora. ¿qué dice ahí? ¿Tiene su qué? Tiene su propia tabla o su tabla. Ok, gracias. Bien. Entonces, vamos al ejemplo. ¿Listo? Nos dice que hay un recipiente de vidrio. Nos dice que un recipiente de vidrio contiene 30 centímetros cúbicos. Recuerda que ya estoy hablando de volumen, ¿sí? De mercurio. Y nos dice que a 18 grados centígrados. Nos dice que el mercurio está a ras en el recipiente, ¿sí? Es decir, o sea, cubre todo el recipiente. Nos dice, si se calienta, el conjunto hasta alcanzar los 35 grados, ¿qué dilatación volumétrica? ¿Qué dilatación volumétrica? ¿Cómo? ¿Qué dilatación volumétrica tienen los dos materiales? ¿Qué dilatación volumétrica tienen los dos materiales? ¿De qué materiales estamos hablando? ¿Qué me quiere decir? Pues, profe, el mercurio del vidrio no. Exactamente, muy bien. Aquí está el vidrio. Cristal. Acá no está el cristal. Bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos del ejercicio? Entonces, Volumen tenemos inicial. el volumen.
El volumen de ambos, ¿por qué? Porque tenemos que el volumen del vidrio como tal, digamos cúbicamente, nos da 30 centímetros cúbicos. Y nos dice que el mercurio está a ras en el recipiente, o sea que también tiene el mismo volumen, ¿sí? Que son 30 centímetros. Entonces el volumen para ambos es 30 centímetros cúbicos. El volumen inicial, ¿no? ¿Qué más tenemos? La temperatura inicial, que es 18 grados, ¿cierto? Y la temperatura final, que es 35 grados. Eso aplica para ambos, ¿cierto? Porque dice que se calienta en conjunto. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Ah, entonces vamos a ver. Necesitamos el beta del cristal o del vidrio. Resulta que el beta del vidrio es 3 veces, acuérdese que como es cristal, estamos hablando de un sólido, sería 3 veces alfa, ¿cierto? El alfa del vidrio. Y resulta que el alfa del vidrio es de 9 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados centígrados, ¿cierto? O sea que el beta del vidrio es 27 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hay preguntas hasta ahí? Como les digo, esto está en una tabla, o sea, por esto no se van a preocupar que esto está en una tabla, yo se las mando. Ahora vamos a hallar el beta, o vamos a ver el beta del mercurio. El mercurio se representa con las letras Profe, Hg. profe, está hablando con el micrófono apagado, le estaba preguntando algo. Señora, cuéntame. Sobre eso le iba a preguntar sobre la tabla. De que, por ejemplo, digamos de que llegamos a la parte de beta y digamos de que yo tengo una duda y yo puedo mirar libremente la tabla y poder sacar un resultado de ahí. Sí, sí, porque es que eso es una constante, eso existe en toda parte. Si usted busca esa tabla de coeficientes de dilatación, le van a salir miles de tablas y va a ser con el mismo número, porque eso es una constante que hallaron, digamos, en experimentación científica, de que siempre se da lo mismo. Listo. Ah, bueno. Gracias. Vale. Ahora, el del mercurio, como les dije, en los líquidos, en la parte volumétrica, hay otra tabla aparte, ¿sí? El mercurio es 180 por 10 a la menos 6, lo mismo 1 sobre grados centígrados. ¿Listo? Bien. Ahora sí, ya con esta información yo puedo ir a hallar cuál es la dilatación volumétrica, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el cristal. Vamos a hallar entonces la dilatación volumétrica del cristal. O sea, el cambio en el volumen del cristal. Poner una C acá pequeña, ¿sí? Como para... ¿A qué es igual la dilatación volumétrica? Entonces volvamos. Entonces es beta del cristal, ¿sí? Por el volumen inicial del cristal por el cambio en la temperatura. Nos faltó el cambio en la temperatura. Vamos a hacer el cambio en la temperatura de una vez acá partecito. Vamos a hacer el cambio en la temperatura. El cambio en la temperatura es 35, que fue la final, ¿cierto? Menos la inicial, que fue 18. O sea que el cambio en la temperatura es 17 grados Celsius, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso sí ya es claro para todos, ¿sí? Cambio de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a decir que el cambio en el volumen del cristal es igual al beta del cristal por el volumen inicial del cristal por el cambio en la temperatura. O sea que ese delta de volumen del cristal es igual. ¿Cuánto nos dio el beta del cristal? Nos dio 27 por 10 a la menos 6. 27
por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Por el volumen inicial, ¿cuánto fue? 30 centímetros. Voy a poner acá entre paréntesis. 30 centímetros cúbicos. Por el cambio en la temperatura que nos dio 17 grados Celsius. ¿Ves? Recordemos que grados Celsius lo elimino con grados Celsius. Y me queda que el cambio en el volumen del cristal es igual a ¿cuánto? No sé si está bien, pero me dice que es 0.01377. Perfecto, 0,01377 centímetros cúbicos. Listo. Y esa es la dilatación que tiene ese volumen del cristal. Bien. Y pues por último nos queda hacer el del mercurio. ¿Sí? Profe, ¿podría devolverse un momento, por favor? Claro que sí, ya le devuelvo. Ya, profe, gracias. ¿Listo? Listo, entonces del mercurio, volvamos entonces, retomemos, sabemos que entonces es la dilatación del volumen del mercurio, que es Hg, esa es la presentación química, es igual al beta del mercurio por el volumen inicial del mercurio por el cambio en la temperatura. O sea que este delta de volumen del mercurio es igual a 180 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, ¿cierto? Por los 30 centímetros cúbicos, que es el volumen inicial, por el cambio en la temperatura que nos dio 17 grados Celsius. Nuevamente, grados Celsius con grados Celsius, ¿y cuánto nos da eso? Profe, me da 0.0918. Perfecto, 918 centímetros cúbicos. Y ese es el Yo tengo una cambio, pregunta. señor. ¿Qué número es ese? El ¿Cuál? que dice ahí en el 180. paréntesis, el primer número. 180. 180, gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro el tema? ¿Alguna duda, alguna pregunta? El taller del jueves va a tener que ver con ejercicios sobre esto, ¿listo? Y ya para la próxima semana, entonces empezamos a ver el tema como tal del calor. ¿Sí? De lo que veíamos, de lo que ustedes investigaron, que era lo del calor específico, lo del calor, lo de el calor latente, lo de la calorimetría. Listo. Ya nos adentramos como en ese tema. ¿Seguro no hay Profe, ¿es cierto preguntas? que cada taller suyo es un objetivo? Sí, Ok. exactamente. Bueno, si no hay preguntas, señoras y señores,